Nuevos participantes, bienvenidos. Hoy nos toca desarrollar la unidad número 2, fase de priorización de proyectos. Esta fase contempla las siguientes etapas, digamos, o actividades. Primero tenemos la elaboración y aprobación de la lista de proyectos priorizados. Recuerden que mencionamos que esta unidad número 2, que viene a ser la fase de priorización, realmente es antes de la fase de actos previos, digamos, ¿no? Precisamente al proceso de selección. ¿Por qué? Digamos, porque primero se da precisamente la priorización de los proyectos por parte de la entidad pública. Entonces, aquí vamos a desarrollar precisamente la elaboración y aprobación de la lista de proyectos priorizados. Si bien es cierto, la entidad pública aprueba la lista de proyectos priorizados, no necesariamente quiere decir que apruebe un solo proyecto o de un solo sector. Normalmente esta lista contempla, digamos, la aprobación de varios proyectos y también de varios sectores. Por lo tanto, digamos, tienen que estar estos proyectos, ¿no?, en armonía con las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional y o local, según corresponda, y contar con la declaración de viabilidad de los proyectos en el marco del INVIERTE-P. Para este fin debe considerarse la lista de proyectos, aprobada por el Consejo Regional, Consejo Municipal, ¿no?, o Consejo Universitario, y esta facultad es indelegable. Asimismo, la lista de proyectos priorizados a ejecutarse en el marco de la Ley 30.264 debe ser aprobada por resolución de la entidad, del titular de la entidad pública, del Gobierno Nacional, y esta facultad es indelegable. El sector privado puede solicitar a la entidad pública la priorización de los proyectos que se encuentren viables en el marco del INVIERTE-P. O sea, vale decir, si hay una entidad pública que desea, digamos, ejecutar un proyecto en el marco de obras por impuesto, y digamos, le puede solicitar a distintas entidades públicas, tanto gobierno nacional, regional o local, cuál es su lista de proyectos priorizados, los evalúan, ve cuál se ajusta un poco a sus intereses, cuál se ajusta un poco a sus capacidades y también al monto de la inversión, y en función de ello decide postular en una o en otra entidad pública. Esta priorización de proyectos que incluyen mantenimiento de operación, ¿no?, es requisito para el desarrollo del mantenimiento o operación de los proyectos de saneamiento mediante el mecanismo de obras por impuestos, que estos se encuentren en la lista de proyectos priorizados. Pero no solamente los proyectos de saneamiento, sino en general todos, ¿no?, conforme está señalado en la normatividad. Otra actividad es la publicación de la lista de proyectos priorizados. La entidad pública remite a Proinversión su lista de proyectos priorizados, dice, dentro de los 3 días de recibida, ¿no? O sea, Proinversión publica dentro de 3 días de recibida la lista de proyectos priorizados de cada entidad pública. Estas entidades deben actualizar, dice, dichas listas periódicamente y como mínimo una vez al año. Vale decir, si es que hay proyectos que ya terminó su ejecución o proyectos que han sido, digamos, de repente cancelados, tendrá que actualizar su lista cuando presente, digamos, la nueva lista a Proinversión, para evitar, digamos, que alguna empresa se interese, una empresa privada se interese, digamos, en la ejecución de un proyecto que ya no existe o que ya ha sido culminada su ejecución. Proinversión no publica los proyectos de entidades públicas del Gobierno Nacional que no cuenten con opinión de capacidad presupuestaria. Conforme se mencionó, se acuerda anteriormente, es requisito de que antes, digamos, de la señalización, digamos, o elección o definición de la lista de proyectos priorizados, se cuente con la certificación presupuestaria respectiva. Asimismo, también en la fase de selección, también como acto previo, también tiene que contarse con la respectiva certificación presupuestaria. Siguiente actividad, de la priorización de los componentes del proyecto. La entidad pública puede priorizar los proyectos que se encuentren parcialmente ejecutados, o sea, vale decir que estén, digamos, aún sin concluir, o cuyos componentes hayan sido liquidados, o sea, ya se ejecutaron, pero ya digamos, se hizo la liquidación, siempre y cuando la ejecución del saldo de los componentes de infraestructura y equipamiento tengan precisamente parte, digamos, por ejecutar, para lo cual selecciona a la entidad privada que se va a encargar de esta ejecución. Asimismo, la siguiente actividad es la capacidad presupuestal para las entidades públicas del Gobierno Nacional. Los proyectos a ejecutarse conforme a la Ley 30.264, ¿no?, previa a la emisión de la resolución que aprueba esta lista de proyectos priorizados, la Oficina de Presupuesto de la entidad pública solicita a la Dirección General del Presupuesto Público la opinión favorable respecto a la capacidad presupuestal para el financiamiento de los proyectos.
y su operación y o mantenimiento, en el caso sea incluido también para llevar a cabo por parte de la entidad privada. La opinión se sustentará con información de la programación de gastos corrientes y de inversión de la entidad pública por un periodo mínimo de 5 años. Asimismo, dentro de los 5 días de recibida la opinión favorable sobre la capacidad presupuestal, la Oficina de Presupuesto de la entidad pública comunicará al titular a fin de que él emita la resolución que apruebe o firme la resolución que apruebe la lista de proyectos priorizados. Para los proyectos, digamos, financiados con recursos provenientes de fondos, el análisis de la capacidad presupuestal se realiza sobre los saldos disponibles no asignados. Para ello, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público remite la información necesaria a la Dirección General de Presupuesto Público sobre la base de información proporcionada a la Secretaría Técnica o Consejo Directivo del Fondo, en un plazo máximo de 4 días contados a partir de recibir dicha información. Recuerden que el contar con la certificación presupuestal es requisito para poder, digamos, aprobar esta lista de proyectos priorizados. Las cuales son las propuestas del sector privado. El sector privado propone a las entidades públicas desarrollar proyectos mediante el mecanismo de obras por impuesto. O sea, no solamente elige, en caso de ya existir una lista de proyectos priorizados, sino también la empresa privada puede proponer a la entidad pública ejecutar proyectos y por tanto financiarlo mediante el mecanismo de obras por impuesto. Vale decir, digamos, el sector, por decir, energía y minas, a través de la Dirección General de Electrificación Rural, tiene programado la ejecución de proyectos de electrificación en ámbitos rurales, ¿no? Y, digamos, tiene determinados, digamos, por decir, en 25 localidades a nivel nacional. Sin embargo, una entidad privada puede solicitar ejecutar un proyecto e incluso formular el proyecto para determinada localidad y que de repente no está dentro de esas 25, digamos, se puede decir seleccionada por la Dirección General de Electrificación Rural. Entonces, invita, digamos, o da a conocer, se presenta ante la entidad pública y le dice: tengo interés en formular un proyecto y financiarlo, pero de electrificación rural, digamos, en tal distrito o en tal comunidad. Entonces, la entidad pública evaluará, ¿no?, si está dentro de, primero, digamos, de su programa, de repente, si está dentro de su programa para ejecutar en los siguientes años, le dirá a la empresa: aún no lo he convocado, lo voy a convocar en los siguientes años. Si no tuviese programado, podrá incluirlo, ¿no? Pero previa evaluación primero de si cuenta con los recursos, si lo considera realmente prioritario, si está, digamos, cumpliendo, digamos, con los objetivos estratégicos de la propia entidad. Y este derecho se agota con la presentación de la propuesta ante la entidad pública, sin posibilidad de impugnación del procedimiento en la sede administrativa o judicial. Las propuestas privadas mantienen su carácter de petición de gracia hasta la convocatoria. El sector privado envía al titular de la entidad pública una carta de intención para desarrollar un proyecto, la cual contiene la identificación del proponente y la descripción de la propuesta, incluyendo lo siguiente, y se menciona cuáles son, digamos, esos considerandos. Primero, el nombre y la tipología del proyecto que se piensa ejecutar. La idea preliminar o hipótesis del problema que afecta a la población, pues se tiene que identificar, ¿no?, que hay una necesidad, no una demanda insatisfecha, o sea, un problema, ¿no?, que afecta a la población. El objetivo y las características del proyecto, los beneficios del proyecto y el sustento de su importancia y consistencia con los planes de la entidad pública. Asimismo, el monto de la inversión estimado, ¿no?, o sea, que en este caso tiene que ser lo más cercano, digamos, a un precio referencial y habiendo previamente dimensionado bien el tamaño del proyecto, o sea, de la intervención. Asimismo, el plazo y cronograma estimado para la ejecución del proyecto con sus respectivos acciones previas, que también toma siempre un tiempo importante, el tiempo y costo estimado también de elaboración de la ficha técnica o del estudio de preinversión y también del estudio, en este caso, de estudio definitivo o expediente técnico. Y por último, la declaración jurada y los poderes del representante legal. También tenemos que la entidad pública evaluó la propuesta contenida en la carta de intención dentro de los 20 días de recibir la propuesta y da, digamos, la respuesta favorable o no a la entidad privada. Esta dice debe entregarle a dicha información a absorber las consultas dentro del plazo de 10 días, sustentando
la reanudación, sujetando la reanudación del cómputo del plazo que tiene la entidad pública al cumplimiento de los requerimientos. Asimismo, una vez recibida esta comunicación, la empresa privada desarrolla la ficha técnica o el estudio de preinversión, o en el caso que ya tuviese el estudio declarado viable, este caso desarrollaría el expediente técnico y con la siguiente información dice: propuesta de la ficha técnica o estudio de preinversión elaborado conforme a las normas técnicas, metodología y parámetros del INVIERTP, y los contratos de servicios y o comprobantes de pago que sustenten los costos de la ficha técnica o del estudio de preinversión. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente capítulo, dice: no resulta de aplicación lo establecido en el literal G del artículo 11 de la ley número 30225, ley de contratación del Estado. Ahora, aquí se señala, creo que está en la siguiente lámina, que el costo en este caso del estudio de preinversión, dice, no debe superar, dice, el 5%, y por lo tanto, digamos, si la entidad pública tiene que reconocerle a la entidad privada la elaboración de ese estudio, dice, será por un monto no superior al 5%. Aquí yo pensaría de que debemos hacer una evaluación realmente sobre el tema. ¿Cuánto sería, digamos, si hay una inversión, digamos, de 30 millones? ¿Cuánto es el 5%? 1,5 millones, ¿verdad? Normalmente, ¿cuánto cuesta un estudio? Desarrollar un estudio, o sea, me refiero a definitivo o expediente técnico, para una inversión de unos 30 millones. Puede costar tranquilamente 300.000, o sea, vale decir el 1%. Ustedes se imaginan de que la entidad pública recibe, digamos, las propuestas, ¿no?, de las entidades privadas. Dice, yo quiero ejecutar tal proyecto y voy a elaborar el estudio, y dice, ese estudio me ha costado el 5% del monto total de la inversión. O sea, si la inversión total está estimada en 30 millones, me ha costado 1,5 millones. Pero en realidad le ha costado a la entidad privada solamente 300.000. ¿Qué sucede con ese diferencial? Imagínense, y que no gana, no se presenta, ¿no? O sea, no gana, me escucho la buena pro, y por lo tanto pide el reembolso. La entidad pública va a tener que reembolsarle 5% de algo cuyo valor ni siquiera está en ese orden. Aquí debe haber una mayor fiscalización y seguimiento realmente. No digo de que la elaboración, digamos, de repente no haya sido bien elaborada técnicamente, sino que el costo me parece, digamos, demasiado alto para un proyecto, digamos, de esa envergadura. Normalmente hay proyectos que pueden ser, pues, digamos, por un monto de 10 millones. ¿Cuánto es el 5%? 500.000. Y un proyecto de 10 millones normalmente requiere ¿cuántas personas, digamos, para la elaboración del expediente técnico? 5 profesionales que lo van a hacer en 2 meses, en 3 meses. El expediente técnico no llega ni siquiera ni a 100.000, el costo total de ese expediente técnico. Entonces, tendríamos que revisar realmente que ese porcentaje es demasiado alto, y por lo tanto deberíamos no irnos al tope si estamos dentro de la entidad pública, sino más bien pedirle, digamos, antes que desarrolle el estudio de preinversión, ¿no?, la entidad privada que quiere postular o presentar un nuevo proyecto, decirle, muéstrame tu término de referencia, ¿no?, del estudio que vas a convocar, digamos, su elaboración, para yo ver si se ajusta, digamos, también a mis costos, ¿no?, a lo que yo, digamos, tengo como práctica, digamos, convocar. Entonces, ahí se van a dar cuenta, seguro, de que 5% es un precio demasiado alto, más aún si es que no se va a ejecutar. Entonces, la empresa privada estaría ganando solamente elaborando estudios y no ejecutando proyectos, ¿no?, porque va a ir más rentable, ¿no?, invertir 300.000 y recuperar 1,5 millones, o sea, 5 veces más que el precio, digamos, que ha invertido. La viabilidad, el rechazo de la propuesta del sector privado, ¿no? Esta es la siguiente actividad. Dice, las propuestas de proyectos son rechazadas cuando coinciden total o parcialmente con proyectos en formulación o viables, con proyectos priorizados conforme a la ley 29.230 y el presente reglamento, o con proyectos que ya se encuentran en ejecución por cualquier modalidad permitida por el ordenamiento jurídico vigente, o sea, vale decir, tanto en el marco de obras por impuestos, como también en asociación público-privada o en el marco del INVIERTP. Siguiente actividad.
viabilidad de proyectos propuestos por el sector privado, ¿no? Presentada la propuesta de ficha técnica o estudio de preinversión, la entidad pública procede a su registro en el banco de inversiones y la evaluación correspondiente a la normatividad, según la normatividad del INVIERTE-P. El registro del proyecto se realiza en un plazo de 5 días de presentada la propuesta, indicando que se ejecutada en el marco del presente reglamento, y este registro, dice, no implica la aceptación de la prioridad y pertinencia técnica del proyecto, ni tampoco el reconocimiento del costo de la ficha técnica o del estudio de preinversión. O sea, este registro. Pero luego, si que ya se registra definitivamente y se convoca a la entidad, como hemos mencionado, la entidad privada, tendrá que reconocerse hasta un 5%. La empresa privada proponente cuenta con 10 días para expresar su conformidad y disconformidad a las modificaciones o ampliaciones, digamos, señaladas por la entidad pública. Una vez aprobada la ficha técnica o el estudio de preinversión, y en caso requiere un mayor nivel de estudio presentado para declarar la viabilidad, la empresa privada deberá presentar una propuesta de dicho estudio. A decir, una propuesta se refiere a al contenido, se puede decir, ¿no? O plan de trabajo, los términos de referencia, pero también el costo, que es muy importante. Y durante la evaluación de las distintas etapas del proyecto, el proponente dice no puede realizar unilateralmente modificaciones o ampliaciones a la propuesta presentada. Asimismo, si el proyecto es declarado viable, se incluirá en la lista de proyectos priorizados de acuerdo al artículo 10 en un plazo máximo de 20 días, y las entidades públicas por un plazo de 1 año no podrán declarar viable proyectos cuya priorización haya sido propuesta por el sector privado y que hayan sido rechazados. ¿Sí? La determinación de los costos de la ficha técnica o el estudio de preinversión, como hemos mencionado, hasta por un monto que no excede el 5% del monto de inversión del proyecto. El reembolso de estos gastos será, ¿no?, de estos estudios, será que las entidades públicas reconocen a la empresa privada adjudicataria, ¿verdad?, el gasto por la ficha técnica o estudio de preinversión. Por eso digo, si ha sido incrementada en 5 veces su valor o su costo, definitivamente va a significar un perjuicio para la entidad pública que va, digamos, a ejecutar este proyecto, o mucho que convoca la ejecución de este proyecto. El reembolso no resulta procedente en caso del proyecto sea rechazado o que la empresa privada que propuso el proyecto no se presente al proceso de selección o presente una propuesta inválida, o sea, no llegue, digamos, a adjudicarse la buena pro. Si la entidad pública utiliza la ficha técnica o estudio de preinversión bajo una modalidad distinta al mecanismo de obras por impuesto, debe reconocer y pagar los costos de la misma a la empresa privada que lo elaboró o que lo mandó a elaborar. Por eso le menciono nuevamente, imagínense, ya no se ejecuta bajo esta modalidad, pero se ejecuta bajo otra modalidad y vamos a pagarles a la empresa pública, va a pagar el 5% de un costo estimado de inversión que posiblemente también esté sobrevalorado, y vamos a pagar ese 5%. Hay que tener mucho cuidado en esa parte, digamos, si nosotros estamos en la entidad pública que va a ser quien apruebe, digamos, estos montos. Señores, con esto concluye esta unidad número 2. Muchas gracias.